Bienvenidos al estudio semanal de la Biblia. Recuerden que durante los meses de julio a septiembre estamos estudiando el libro de Éxodo. Esta semana estaremos estudiando los capítulos 7 al 10. La lección que estudiaremos el 26 de julio se titula Las plagas y analizaremos las primeras 9 plagas que cayeron sobre Egipto como resultado del rechazo de Faraón de dejar salir al pueblo de Israel. El texto para memorizar se encuentra en Éxodo 9:35 y dice: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. La lección comienza con una ilustración sobre un granjero que logra que su burro se mueva al golpear el suelo con una rama, destacando la necesidad de llamar la atención. Este principio se aplica al caso del faraón. Dios tenía que sacudirlo fuertemente para captar su atención y quebrar su terquedad. Moisés llega a Egipto con la misión divina de liberar al pueblo hebreo, pero el faraón se niega. La razón de fondo no es solo la seguridad nacional, sino la pérdida de mano de obra barata, es decir, intereses económicos y de poder. Este conflicto entre Dios y el faraón se convierte en una gran lección sobre quién tiene la verdadera autoridad sobre la vida humana. Hay un párrafo en el libro Patriarcas y Profetas que dice lo siguiente: Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos, para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. En Éxodo 7, del 8 al 15, comienza una confrontación teológica entre el Dios verdadero y los ídolos egipcios. El faraón no es solo un gobernante político, sino también un Dios a los ojos del pueblo. En Éxodo 7:10 dice: Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en una serpiente. La transformación de la vara de Aarón en serpiente y su posterior victoria sobre las otras serpientes mágicas fue un golpe directo a la religión egipcia. La serpiente representaba la autoridad del faraón. En la parte del domingo encontramos la siguiente información en relación con la serpiente. En Egipto, la diosa Wadjet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad. Por lo que esta señal demostró que el Dios de Israel tenía dominio sobre la misma autoridad del trono egipcio. Dios no lucha contra personas, sino contra sistemas de creencias falsas. El desafío es personal. ¿Qué dioses modernos compiten hoy por el lugar que solo le corresponde al Señor en nuestras vidas? En la parte del lunes encontramos una pregunta muy interesante. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Este es uno de los temas más debatidos del Éxodo. ¿Dios endureció el corazón del faraón o lo hizo él mismo? El relato bíblico es claro. En las primeras plagas fue el faraón quien se resistió voluntariamente. A partir de la sexta, Dios simplemente confirmó su elección. Este proceso ilustra un principio espiritual importante.
Dios no quita la libertad humana, pero sí permite que el rechazo persistente tenga sus consecuencias. De hecho, en Romanos 1:28 se ofrece un paralelo cuando el ser humano reprime la verdad y persiste en el pecado. Dios finalmente lo entrega a su necedad. Dice el texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Dios actúa con paciencia, pero no forzará jamás a nadie a obedecer. La gracia puede ser resistida, y al hacerlo, corremos el riesgo de volvernos espiritualmente insensibles. Hay una cita, también en la parte del lunes, que dice lo siguiente: en otras palabras, Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse y liberarlo de su confusión mental y sus errores. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. Y ahora pasamos al estudio de las primeras 3 plagas: agua convertida en sangre, ranas, insectos. Estas plagas apuntan directamente a deidades específicas: Hapi, el dios del Nilo; Keket, diosa de las ranas; y Geb, dios de la tierra. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida, así que inventaron un dios, Hapi, y lo adoraron como proveedor de vida. En la segunda plaga, el Señor se enfrentó esta vez directamente a Keket, la diosa de las ranas. En lugar de vida, el Nilo produjo ranas, que los egipcios temían y detestaban. Quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ella. La tercera plaga, dirigida contra Geb, el dios egipcio de la tierra, del polvo de ella Dios hizo salir los insectos que se extendieron por doquier. En cada una de estas primeras plagas, la creación se vuelve contra sus adoradores y los elementos que eran considerados fuente de vida se convierten en instrumentos de juicio. La transformación del agua, símbolo de vida, en sangre, símbolo de la muerte, revela que solo Dios tiene control sobre la vida y la muerte. Incluso los magos egipcios, al no poder replicar la tercera plaga, reconocen: este es el dedo de Dios. Sin embargo, el faraón no se rinde. Esta actitud revela el peligro del corazón endurecido. Cuando alguien rechaza continuamente la voz de Dios, cada nuevo llamado solo refuerza su resistencia. Y ahora continuamos con las siguientes 3 plagas: moscas, ganado y úlceras. Estas plagas continúan atacando los símbolos religiosos egipcios: Wadjet, moscas; Hathor y Apis, el ganado; Isis y Sekhmet, salud y medicina. La plaga de las moscas inaugura una nueva fase. Por primera vez, Dios hace distinción entre egipcios e israelitas, demostrando su soberanía y su cuidado especial por su pueblo. Dice Éxodo 8:22. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. En la plaga de ganado, los animales considerados sagrados mueren, y con ellos se cae la ilusión de los dioses egipcios de proteger a su pueblo. Dice un párrafo en la parte del miércoles: Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con cabeza de vaca. El dios toro Apis también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto.
En la sexta plaga se pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos la derrota de deidades como Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias, e Imhotep, dios de la medicina y la curación, incapaces de proteger a sus propios adoradores. Las úlceras, además, afectan directamente a los hechiceros, mostrando que la religión falsa no puede resistir el poder del Dios verdadero. Por primera vez, se afirma explícitamente que Dios endureció el corazón del faraón. Dice el texto, sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera saber nada de Moisés ni de Aarón, tal como Dios lo había dicho a Moisés. Sin embargo, esto no anula la libertad del rey. Simplemente Dios dejó que el pecado siguiera su curso, revelando que el problema del faraón no era intelectual, sino espiritual. Su corazón estaba cerrado a la verdad, a pesar de toda la evidencia. Y ahora pasamos a las plagas del granizo, langostas y oscuridad. Las plagas se intensifican. El granizo y el fuego atacan la tierra, destruyen cosechas y golpean la confianza en dioses como Nut, Osiris, Set y Shu. Algunos egipcios comienzan a tomar en serio los mensajes divinos. Dice Éxodo 9:20, al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo y además guardaron todo su ganado en los establos. Vemos cómo Dios les ofrece una oportunidad de refugio, pero aún muchos la rechazan. Las langostas rematan lo que el granizo dejó y la oscuridad, la antesala de la 10ª plaga, es una declaración de guerra contra Ra, el dios Sol y la deidad principal de los egipcios. Sin luz, sin comida y sin poder, los dioses egipcios son reducidos a nada. El faraón vacila, intenta negociar, pero no cede. Su orgullo ha crecido al punto de no poder retroceder. Esta historia es un ejemplo del proverbio que dice: la soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. A veces el mayor obstáculo para obedecer a Dios es el orgullo personal. Elena de White comenta lo siguiente: Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Vemos cómo Dios permitió que Israel sufriera para que no fueran engañados por la idolatría egipcia. El propósito de las plagas no fue solo liberar a Israel, sino también desenmascarar el sistema falso de creencias de Egipto y mostrar quién es el verdadero Dios. Faraón tuvo todas las oportunidades, incluso llegó a confesar su pecado. Dice Éxodo 9:27, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, el Señor es justo y mi pueblo y yo somos impíos. Pero su arrepentimiento no fue genuino. Es un ejemplo claro de alguien que se autodestruye al rechazar repetidamente la gracia. Es también un espejo de advertencia para quienes insisten en su camino, aunque Dios les muestre otro. La historia de las plagas no es simplemente un relato de castigo, sino una revelación del carácter de Dios, paciente, justo, soberano y comprometido con la verdad. Cada plaga fue un mensaje, una oportunidad para arrepentirse, tanto para el faraón como para los egipcios e incluso para los hebreos. Veamos las reacciones de Faraón hasta este momento.
Éxodo 5:2, no dejaré ir a Israel. Después de la plaga de ranas, en Éxodo 8:8, ruéguenle al Señor que nos quite las ranas, entonces dejaré ir a tu pueblo. Después de la plaga de moscas, Éxodo 8:25 dice, ofrezcan sacrificio a su Dios aquí, en Egipto. Durante la plaga de granizo, Faraón dice, en Éxodo 9:27, esta vez he pecado y mi pueblo y yo somos impíos. Después de la plaga de granizo, en Éxodo 10:11, Faraón dice, vayan ustedes los varones y sirvan al Señor. Durante la plaga de langostas, en Éxodo 10:16-17 dice, he pecado contra el Señor, perdonen mi pecado y pidan al Señor que quite esta plaga. Y después de la plaga de tinieblas, en Éxodo 10:24 dice, vayan a servir al Señor, pero dejen aquí su ganado. Hoy las plagas pueden ser circunstancias difíciles que nos llaman a despertar espiritualmente. La gran lección es esta: el mismo poder que quebranta el orgullo puede liberar el alma, si correspondemos con fe y obediencia, desde luego. Terminamos con algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar. ¿Cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo? ¿Qué advertencia representa esto para nosotros sobre el peligro de obstinarnos en el pecado? Es posible que el camino correcto esté claro frente a nosotros y estemos tan aferrados al mal y encerrados en nuestro orgullo que no lo veamos y sigamos caminando hacia nuestra propia destrucción. Que Dios nos ayude para que no repitamos los errores del Faraón y podamos confiar plenamente en Dios. Hasta aquí el comentario de la lección de hoy, la lección número 4. Estamos preparándonos para el momento especial en que el pueblo de Israel habrá de salir de Egipto. Que Dios les bendiga y no olviden estudiar cada día la parte correspondiente de nuestra lección sobre el libro de Éxodo. Que Dios les bendiga.